estos compañeros todos los días entran con los lobos. Los lobos del Centro Lobo o de cualquier parque zoológico se puede decir 3 palabras: socializado, improntado o troquelado. Eso depende del nivel que el lobo deje que tú te acerques a él. Tenemos lobos como Dakota y Yagu, por decir 2 de nuestros lobos, que tú les puedes tocar, les puedes hasta casi besar, les das la comida en la mano, y hay otros como Tera, Sanabria, Mancha, que no te tienen miedo, pero que dicen, no, mira, tío, no me andes sobando, ¿vale? No quiero que me andes tocando tanto. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este siguiente episodio del podcast Perros y Punto. Y chicos, hoy más que nunca, el planeta nos lanza un reto. ¿Cómo coexistir realmente con la naturaleza en un escenario donde casi cada rincón del mundo ha sido alterado por nuestra puta huella humana? Es decir, no solo es España, Europa y el mundo, pues realmente quedan pocos espacios donde en general los ecosistemas sigan intactos, ¿no? Y donde podamos disfrutar de la naturaleza sin pisarla. Bien, pues en medio de toda esa encrucijada hay personas como Laura Llanes Martínez, que la tenemos hoy en el podcast, que es periodista de formación, pero ojo, atención, ¿vale? Es también o ha sido auxiliar técnico veterinaria de vocación, ha sido educadora ambiental o lo sigue siendo en este caso, coordinadora en centros de recuperación y luchadora incansable por restaurar lazos entre los seres humanos y la vida salvaje actual en esos pocos espacios que todavía existen. Así que Laura no solo recibe animales heridos, los cuida, los rehabilita, les enseña que la libertad existe y a muchos les abre la puerta de nuevo a lo que sería su mundo salvaje, sino que su labor también implica decisiones duras, incertidumbres, emociones profundas y una visión de futuro obligatoria en son de cuidar el planeta. Hoy queremos que nos cuente cómo se hace esa magia, que nos relate los procesos ocultos, las dudas éticas, las alegrías y las despedidas, cosas de las que habitualmente ninguno de vosotros ha escuchado hablar y muchas veces ni siquiera os habéis planteado. Hoy Laura nos va a abrir un mundo que probablemente muchos no sabíamos que existe. Nos va a inspirar a valorar el rol de la conservación, la educación ambiental y el respeto hacia lo salvaje. Así que, Laura, me callo ya, ¿vale? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Anika. Wow, es que con esta presentación cuesta arrancar. Muchísimas gracias, de verdad, increíble cómo me has presentado. Gracias. Sí, porque muchas veces cuando estáis metidos en el meollo no os dais cuenta cómo se os ve desde fuera y la labor que valoramos que hacéis por el planeta, porque al final la gran mayoría de los humanos vivimos en ciudades ya, metrópolis, grandes urbes, ¿no? Y quedan pocas personas que se dediquen a la naturaleza y no te cuento para conservarla. Entonces no sabemos lo que implica realmente. Así que para empezar, la primera pregunta que te quería decir o preguntar, porque obviamente en este podcast, Laura, lo que más nos interesa a nosotros y a nuestros oyentes, sobre todo, es que bien venimos de perros, ¿no? O sea, aquí nuestros oyentes son amantes de los perros. Por lo tanto, lo que obviamente más le va a interesar a nuestros oyentes es el trabajo que haces con el lobo ibérico, ¿no? Porque al final es como el wow. Lo entiendo. Aquí tengo yo mi boli de la suerte que está llenito de dibujitos de lobos. Hablando, si nos centramos en el tema del lobo ibérico, mi labor actualmente es que colaboro, trabajo y coordino el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, que está en Robledo de Sanabria. Este centro pertenece a la Administración Pública, es decir, a la Junta de Castilla y León, pero actualmente está gestionada por la empresa privada que yo trabajo, que es una consultora medioambiental que se llama ILEX. Y ahí, pues, el objetivo fundamental de ese centro es la educación ambiental.
Yo personalmente considero que si un animal salvaje, que como tú bien has dicho, Anika, la gente que te escucha es un amante de los perros. Yo, por supuesto, soy la mayor friki de perros. Eso, o sea, que tengo que empezar a escucharos en todos los podcasts. Pero tiene que quedar claro la diferencia también entre lobo y perro, que creo que entendemos todos, pero esto tiene que estar súper claro. Es Un la mejor perro, intro para este podcast, así que por favor, cuéntanoslo. pues es que parece que ahora el lobo está de moda. A mí personalmente las modas no me gustan mucho con animales porque no las considero necesarias. Las modas pueden estar bien para una camiseta, un pantalón, pero para los animales es otra cosa. La diferencia fundamental entre un perro y un lobo, pues un perro es un animal doméstico que el humano lo hemos domesticado a lo largo de muchísimos años y por lo tanto tiene unas necesidades completamente diferentes a las que tiene un lobo ibérico. Un lobo ibérico es un animal que es un animal salvaje, que si nos lo encontramos en el medio ambiente, en la naturaleza, si tenemos esa suerte de encontrarnos en la naturaleza, él tiene miedo del ser humano. Es la primera pregunta, mucha gente nos pregunta cuando va al centro del lobo, ¿qué hago si me encuentro a un lobo? ¡Qué miedo! Hay gente que también sigue teniendo miedo al lobo y es respetable, por supuesto. No tenemos que tenerle miedo al lobo, no nos va a comer, ¿vale? Lo de Caperucita y el lobo, los tres cerditos, son cuentos súper chulos, Pedro y el lobo, pero que son mitos, son leyendas. No se conoce, hablando en serio, una noticia de que un lobo haya matado a una persona desde hace aproximadamente más de 40 años. Y esa noticia que salió no se sabe si era un lobo ibérico o un perro asilvestrado. Perros asilvestrados son perros que el ser humano abandona, muy mono el ser humano, y que ese perro se tiene que buscar la vida, ¿vale? Desgraciadamente, ¿cuántas noticias de perros al año hay de que un perro mate a una persona? La media son unos 4 o 5, ¿vale? Desgraciadamente. Tendríamos que preguntarnos de quién es el culpable de esa muerte. Sí. Además, curiosamente, hablas de esto y la semana pasada Pablo estuvo en Marruecos, que se fue de vacaciones con sus amigos, se fue a un desierto de estos a hacer un curso de surf y a montar en quad o algo así Sí. por el Sáhara. Y tía, la semana anterior había una mujer, una alemana, que estaba en ese mismo hotel y se fue a correr al desierto y la mataron 4 perros. 4 perros asalvajados, 4 perros, no, perros, solo que asalvajados. Y también cuando viajamos a Hispanoamérica, allí hay una concienciación muy distinta respecto al perro aún, no es como aquí en Europa, y allí, por ejemplo, hay muchos perros callejeros. Esos perros, evidentemente, pues en medio de la selva, entre ciudades, se busca mucho la vida y también son perros asalvajados, igual que en países cercanos a la zona de Tailandia, etcétera, ¿no? Entonces, nos dices con esto que en España, aun con la forma en la que nosotros ahora mismo vemos todo lo que es la convivencia con los animales domésticos, aún así hay perros salvajes. Sí. ¿Asalvajados? La respuesta es sí. ¡Wow! Sí, por supuesto que sí. Por lo menos en la zona donde yo vivo y no solo, o sea, sé que en mi zona, te lo puedo asegurar, pero en otras muchas partes de España sigue habiendo animales que están abandonados y que, aunque son domésticos, se tienen que buscar la vida. Claro, concretamente el centro donde yo estoy, o sea, está en una zona que es Sanabria, es una zona muy verde. Estamos hablando, yo como zamorana, pues me da un poco de pena decirlo, porque Zamora es la provincia, no de España, sino de Europa, actualmente más despoblada. ¿Esto qué significa? Los animales son muy inteligentes. Esto también es que tenemos la enorme suerte los zamoranos que, como hay pocas personas, hay muchísima fauna. Donde está el centro del lobo, además de ser la región de Europa, esto para mí es un dato muy importante, estamos dentro de lo que es la Sierra de la Culebra y es la región de Europa actualmente con mayor número de lobos. Eso no todas las personas lo saben. Pero es que además de lobos hay mucho ciervo, mucho corzo, jabalí, zorro, etcétera, etcétera. O sea, muchísima fauna, animales. Ah, que hay pocos humanos. Aquí es más seguro vivir, ¿vale? Entonces sí, hay bastantes, o sea,
una de las cosas que también mi empresa lleva a cabo es llevar el tema de las peritaciones. Peritar es cuando un ganadero, oye, he sufrido un ataque de que el lobo me ha matado, porque es un poquito el mayor conflicto que hay entre lobos y humanos, la ganadería. ¿Por qué? Porque están conviviendo, que es lo que hay que hacer, convivir entre la ganadería, que están ellos, es un trabajo que gracias a esa gente que está todo el día en el campo, nosotros a día de hoy nos comemos ese filete, esa ternera rica, y es gracias a ese ganadero que está todos los días con sus animales, un trabajo que para los que nos apasiona la naturaleza es muy bonito, pero es súper sacrificado. Esa gente no sabe lo que son los festivos y tiene que todos los días cuidar esos animales. ¿Qué ocurre? Cuando están lobo y ganadería, pues a veces, como os digo, algo que hacemos es peritar. ¿Qué es peritar? Pues ese ganadero se queja, oye, el lobo me ha matado 50 ovejas. Tiene que ir un veterinario, también van agentes medioambientales, al lugar del suceso, y ese equipo tiene que mirar, vale, pues aquí hay un indicio de un excremento, de la oveja tiene esta señal en la garganta que es propia de una mordedura del lobo, o en todos los sectores, yo lo digo así, hay gente buena y hay gente mala. También hay otros que, bueno, pues que saben que no ha sido de lobo, y si dicen que es de lobo, ese ganadero se lleva un dinero por cada animal que el lobo le ha matado, ¿vale? Y por supuesto que si ha sido de lobo a ese ganadero hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Pero claro, si no es de lobo, no me la quieras meter doblada, ¿vale? También pasa que sabemos que, bueno, pues esa ovejita ya está muy enferma, la dejo fuera del recinto vallado, la dejo fuera, el lobo me la mata y dinerito que me llevo para el bolsillo. Por eso con el lobo hay que mirar varios frentes. ¿Qué frentes hay que mirar? ¿Qué miramos? ¿Por la conservación de esa especie, que para mí es un tema fundamental? ¿O miramos también por el tema económico, que para muchas personas también lo es? Bueno, realmente es la forma en la que al final se mueve el mundo, ¿no? O sea, que al final cuando nosotros que amamos la naturaleza y queremos defender la naturaleza simplemente porque entendemos que se le puede atribuir ese respeto a la naturaleza, porque sí, no solemos ganar nunca nada. Esto, una amiga nuestra que tenemos en Ecuador, en la Amazonía, estaba de directora de un proyecto de avispas, o sea, de abejas, perdón, de abejas, y estaban trabajando en el laboratorio en fertilizantes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que llevan años, Laura, luchando con las empresas, con las multinacionales, para que cambien los productos químicos, para que no se carguen a las abejas, y se han dado cuenta que no han conseguido absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué ha decidido hacer astutamente esa universidad, que es la Universidad de Iquiam en Tena, en Ecuador? Pues han decidido abrir un proyecto con un laboratorio para que la universidad consiga crear un fertilizante u otro producto químico que no afecte a las abejas y por lo tanto las empresas puedan simplemente comprarlo y que obviamente sea económico. Entonces, es al final la economía, cuando entiendes cómo funcionan las empresas, es cuando en todo caso podemos conseguir algo, ¿no? Entonces, no nos sorprende mucho lo que dices, ¿correcto? Lo tenemos confirmado. Sí, perdón. Por eso te digo, el lobo es un animal ahora mismo que está mucho en los medios de comunicación, pues por diferentes motivos. No está lo mismo el lobo que una hormiguita. ¿Por qué? Porque Claro. la hormiguita no nos afecta al bolsillo, tristemente, del ser humano, pero lo que has sacado tú de las abejas, ¿no? Súper interesante también. Mi marido es viticultor agricultor. Entonces le meto mucha caña también con temas de conservación, de respeto. Él también me las mete a mí. Los conejitos que te gustan se están comiendo mis pistachos. Entonces, claro, Sí, todo, todo, todo como dice mi madre, lo mejor sería todo en un equilibrio. Pero el camino es cómo escoger ese equilibrio, exacto. ¿no? Y sobre todo con respeto y por supuesto, en el equipo que estoy yo, todos amamos y respetamos al lobo ibérico, y no solo al lobo ibérico, a toda la fauna, porque en este centro,
que, como os comentaba, el objetivo es de educación ambiental, hay visitas guiadas. Yo soy la primera, y siempre lo digo, que me encanta y lo prefiero ver a todos los animales salvajes donde deberían estar, es en el medio ambiente, ¿vale? Para, para que esa especie se conserve. Pero sí que sí estoy a favor, esto es una opinión, me estás entrevistando, pues yo puedo opinar. Sí que estoy a favor de que algunos animales estén en estado de semilibertad, como actualmente aquí tenemos, que tenemos ahora mismo 13 lobos, que están, primero, por supuesto, que hay que pensar en su bienestar animal. A mí de nada me sirve de yo, ¿no?, soltarte la chapa, Anica, de que no podemos estar sin el lobo, ¿vale? ¿Me estás oyendo, Anica? Sí, 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 aunque Ah, te vale, llamen se perdón, escucha. Sí. perdón, se me cortó la imagen. Sí. Ahora, de que yo te suelte, guau, es que no nos podemos quedar sin el lobo ibérico, porque, ¿no? Y que la gente lo vea y luego en qué condiciones los tenemos. Entonces, aunque este centro es un centro de educación ambiental, y lo primero que decimos, aquí tenemos 13 lobos, pero luego les decimos, vamos a intentar, siempre se va a intentar. Si Sauron no quiere bajar, si Dakota está durmiendo la siesta, nadie va a obligar a ese animal para que el humano le vea. No, no, primero su bienestar mental, cuidado, que también a veces la gente, qué bonitos los tenéis, ¿no? Claro, porque lo que se ve es físicamente, pero yo les achaco mucho el bienestar de aquí. Esto es como los humanos, igual, ya podemos estar súper guapos, que como de aquí ese animal salvaje no esté bien, y yo les digo, ser críticos de verdad cuando vayáis a los parques zoológicos, que este centro está catalogado así, y no pasa nada por decirlo, cumplen con una normativa que desde el 2003 ha cambiado. O sea, no es los dos de, bueno, también debemos de decirle a la gente, ¿qué animal vas a ver? No es lo mismo ver a un lobo ibérico que es autóctono de esta zona, de este país, que no ver a un pajarito que es de Tanzania. ¿Cómo ha llegado ese pajarito aquí? O sea, debemos de plantearnos muchísimas cosas. Entonces, cuando yo les digo, vosotros sois nuestros mayores críticos de ver si cuidamos bien a estos ejemplares de lobo ibérico, entonces, ¿cómo podéis evaluarnos de esa manera? Bien, pues siempre que vayáis a parques zoológicos, si un animal está dando vueltas en círculo y no para, eso se dice, ¿no?, que presenta unas estereotipias. ¿Qué significa eso? Básicamente que ese animal tiene ansiedad, presenta estrés, no está tranquilo. Entonces, Dios, yo no podría trabajar en ese centro, porque no tiene lo que yo digo por la boca, no es lo que estoy engañando al público. Yo necesito que ese animal esté bien psíquica y físicamente para yo poder dar visitas guiadas, que tenemos una parte de museo. Primero la gente ve un museo, todo relacionado con cosas de lobos, y luego es cuando ya les enseñamos también buenas prácticas para la observación del lobo. O sea, tú no puedes salir a ver, a intentar ver a este lobo y estar pegando gritos. No se puede gritar, no se puede aplaudir, hay que estar en silencio y les pedimos que tengan paciencia. Si en un recinto hay 6 lobos y ves 3, pues da gracias a que ves 3 lobos ibéricos, ¿vale? Nosotros no cerramos en los 365 días del año. Hay parques, y también lo entiendo, que en las épocas de celo cierran. Nosotros no cerramos, solo que en vez de ver 13 lobos, a lo mejor ven a 6 o 7. ¿Por qué? Porque determinadas parejas a lo mejor no se ven porque tienen que estar tranquilitos en sus momentos íntimos. Hay que respetar todas las épocas del año. Entonces, bueno, córtame, Anica, porque yo, ¿sabes? Se me va la lengua. Te quería preguntar cuál es el panorama actual, por si nos puedes hablar un poco más de los números que vosotros tenéis, las estadísticas que seguís, el panorama actual del lobo ibérico en Castilla y León y en España en general, amenazas principales, población de los lobos, conflictos con los humanos, ¿cómo va eso? Vale, ¿cómo va eso? Bueno, creo que prácticamente todo el mundo cuando dice lobo ibérico le viene la imagen un poquito para contextualizar, quiero decir, de Félix Rodríguez de la Fuente. Hombre, claro. Vale, perfecto. Es más, este centro, que hay gente que nos pregunta, ¿pero es de su familia? No es de la familia de Félix, pero este centro se llama Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente. Se rebautizó porque mis jefes, y creo que lo pensaron genial,
era una manera de agradecerle a Félix Rodríguez, que ahora por eso me centro. Gracias a este hombre, ahora mismo, y por supuesto a mucha más gente que le apoyó, ahora mismo tenemos la suerte de seguir teniendo lobos en nuestro país. Por contextualizar, como te digo, Anika, este animal, el lobo ibérico, actualmente no está en peligro de extinción. Esto es importante que quede claro, porque alguna vez se sigue escuchando en los medios de comunicación, en redes sociales, el lobo ibérico en peligro de extinción. No, no, no. Eso estamos engañando o no nos hemos informado bien. El lobo ibérico está en una situación actualmente que está protegido, pero no está en peligro de extinción. Estuvo en peligro de extinción en los años de Félix Rodríguez de la Fuente. Estoy hablando de los años 1940, 50, 60 y fue en el año 70 cuando el gran Félix consiguió que este animal pasara de estar catalogado como una alimaña. Cada vez que utilizamos la palabra alimaña, eso significa que lo considerábamos como una bestia que había que extinguir y que daba igual el cómo. En esa época de Félix daba igual matar al lobo con veneno, era legal, con trampas, con cepos, con lazo. Entraban directamente a esas loberas y cogían a esos cachorros. Y concretamente se llamaban juntas de extinción de animales dañinos, que a mí me mata ese adjetivo, y había una lista de todos aquellos animales que tú podías matar, de la época que sea. No tenías por qué ser cazador, ni pertenecer a la administración pública, ¿no? O por determinados daños a la agricultura, imaginemos, no, daba igual. En esa lista estaban casi todos animales que ahora mismo están protegidos. Puedo decir como águilas imperiales, búhos reales y, por supuesto, el lobo. El lobo. Y es más, cuando se mataba al lobo, a esas personas se les daba un dinero por cada animal que mataban, ¿vale? Y luego se celebraban fiestas. Para ellos eran como héroes, pero siempre hay que tener respeto también por esa época histórica. Estamos hablando de años de guerras, estamos hablando de años de mucha hambre. Entonces, a mí, si soy un padre de familia y me han educado que el lobo es una bestia, que cuidado que ataca a los niños y que no, y que se come mi sustento económico. Antes vivíamos mucho más en los pueblos y fue también en los 70 cuando ocurrió el éxodo rural. Es decir, nos desplazamos de los pueblos a las grandes ciudades. Entonces, se nos está olvidando también ciertas cosas de la ganadería, de la agricultura, que hay que recordar y que los niños también deben de saber. Entonces, si a mí me educan que el lobo es una bestia, que mi sustento económico me lo está quitando, pues cuidado, yo también a lo mejor si soy ese padre de familia, madre de familia, pues también mataría al lobo. Entonces, gracias a Félix fue cuando este animal pasó de alimaña a cinegética. Cinegética, especie cinegética que se habla mucho y actualmente existe, claro, esta catalogación. Eso significa actualmente que un cazador, por supuesto, con su licencia, todo autorizado, ese cazador paga un dinero por tener esa licencia. Pues siempre que escuchemos esta especie es una especie cinegética, ese cazador puede abatirla de manera deportiva y es legal. Entonces, cuidado. Atención aquí, Félix salvó al lobo de la extinción. En esa época de Félix solo quedaban en nuestro país unos 300, 400 lobos. Ahora mismo la cifra es en torno a 2.500, ¿vale? Más o menos. Aunque en muchas comunidades autónomas de nuestro país no contamos con el lobo porque el humano no le dejamos. No porque esta especie no se pudiera adaptar perfectamente a una Andalucía que ahora mismo no hay y antes hasta hace nada sí había, pero el humano no le hemos dejado que estuviera ahí, ¿vale? Entonces, actualmente el lobo no está en peligro de extinción. Sí que estuvo muchísimos años como especie cinegética. Eso que significaba que ese cazador ponía un dinero y se han pagado cifras muy altas de dinero por intentar abatir a un lobo. Entonces, claro, volvemos a Nika, lo de siempre. Yo siempre les hago que se planteen cosas a la gente que va de qué hay que valorar más o qué es más importante, la conservación, el dinero, porque es cierto que ese cazador que intentaba abatir a un lobo, ese dinero iba para todos los pueblos de nuestra comarca,
No sé si me estoy explicando. Ese dinero iba pues para sanidad, para educación, si se invierte bien, lógicamente, ¿vale? Sí. Yo ahí ya no entro, pero claro, pues no, y no estoy diciendo que yo esté a favor, esté en contra, solo No, estoy no, son informando, hechos. pero que quede claro, o sea, Sí. De no, hecho, no, creo que en esta charla deberíamos destacar que hasta hace 50 años, si tú matabas a un lobo, se te pagaba a ti dinero y en la actualidad, si tú quieres matar a un lobo, tienes que pagar dinero tú. sí, Entonces, bueno, sí, es un cambio que creo que es significativo. ahí está, perfecto, lo has entendido, gracias. No es lo mismo que a ti te den dinero por matar a un lobo que tú lo pongas. Claro, Entonces, claro, la gente dirá, pero ¿cómo es que Félix consiguió que el lobo no se extinguiera? Si gracias a Félix un cazador podía abatir a un lobo, ya, pero es que no es lo mismo abatir a un lobo, a un determinado lobo en una época determinada. Lo que consiguió Félix en realidad eliminó que los venenos es ilegal actualmente en nuestro país y está muy penado que cualquier persona eche veneno en nuestros campos. Eso lo sufro semanalmente en el otro centro de recuperación de fauna, ¿vale? Prohibió las trampas. No se puede entrar en una lobera y tú coger a los cachorros de lobo, ni abatir a una loba preñada. Eso es muy... Eso cambió bien. todo. Claro, es importante también, me gusta que cuentes también que nos hayas mencionado el hecho de que antes hay que, cuando juzgamos la historia, porque aquí todo el mundo opina, todo el mundo juzga, ¿no? El ser humano está preparado un poco para eso, pero juzgar desde criterio y conocimientos es más objetivo, si es que eso se puede denominar así, porque al final las cosas son objetivas también según quién las objetiviza, ¿no? No, Pero no, bueno, genial, genial lo que has es, dicho, porque yo les digo, voy a intentar de la manera más objetiva posible hablaros sobre el lobo, pero a claro. mí me enseñaron en primero de periodismo, que es muy triste cuando oyes con 18 años, señores, que la objetividad no existe, 100%. Claro. Wow. Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil, pero es cierto que nos acercamos más a entender lo que pasaba en el pasado cuando comprendemos el contexto del pasado, porque no es justo juzgar el pasado desde digamos, los protocolos de educación actuales de hoy, las normas morales éticas de hoy y la forma en la que hoy vivimos bajo las comodidades de Nada que nuestra ver, es que sociedad nada que ver. actual. Yo lo que les intento explicar es, por supuesto que tenéis el derecho, menos mal, que no estamos en ninguna dictadura que no puedas abrir el pico, de opinar, de dialogar. A mí eso me encanta y me parece súper sano, siempre con respeto. Pero les digo, no es lo mismo opinar desde nuestro sofá viendo la tele, ¿vale? De un ataque de un lobo, del lobo a las ovejas, que ese ganadero que lo sufre in situ Claro. y él está todos los días cuidando de esos animales, no es lo mismo que tú seas la administración pública y tengas que tomar decisiones muy importantes que les va a gustar a unos, pero a otros no les va a gustar nada. Mm. No es lo mismo ser de una familia, pertenecer a una familia de cazadores que el abuelo ha sido cazador, el padre ha sido cazador, el hijo ha sido cazador y les gusta disfrutar del campo y salir con tu perro a dar un paseo, o un ecologista que lo sufre y lo vive mucho, lo que pasa con la conservación de la fauna. Entonces, pero lo mejor sería empatizar, empatizar. La palabra empatizar yo la uso mucho y nos cuesta porque yo mismamente, a mí con 37 años que tengo, pues es complicado que me cambien, pero lo que hay que hacer es pues conocer a gente diferente, diferentes vivencias y que uno te Sí. cuente y qué tal. Y eso te hace, yo nunca me aburro en mi trabajo, nunca. Y que, Hablábamos, sí, Perdón, hablaba contigo ayer antes de la entrevista sobre los cambios de opinión que a la gente, normalmente la gente radicaliza y se niega a cambiar de opinión sobre un tema que opina X, pero en mi caso y en el tuyo, que bueno, que nos gusta cambiar de opinión, porque si cambias de opinión significa que estás adquiriendo información que antes no tenías en cuenta y a lo mejor tu visión estaba sesgada o limitada, ¿no? Por una cosa. Y la empatía lo que nos hace es enriquecer nuestros campos de visión y entonces podemos tener una opinión más válida, digamos, o más real de las cosas que ocurren dentro de lo
de lo poco que sabemos en general, por mucho que aprendamos. Perdón que te corte, Laura, porque yo tengo para ti una lista de 400.000 preguntas que hacerte y no quiero que se nos vaya el tiempo sin acabar de hacértelas todas. Hablando ahora de lo que para ti supone esto a nivel empatía, quería preguntarte, bueno, antes de empezar con los otros animales, otras especies de animal con las que trabajas más en conservación, acabando el tema del lobo, quería solo preguntarte, ¿qué tipo de interacciones tenéis vosotros con los lobos? ¿Cuál es la forma de interactuar con ellos teniendo en cuenta que es una semilibertad, ¿no? ¿Cómo son tus rutinas de interacción con los lobos? Gracias por preguntarme eso, porque volviendo a lo que hablábamos de las estereotipias, bueno, yo pertenezco en el centro del lobo, está la parte de monitores, que somos los que nos dedicamos a comenzar con las visitas guiadas por la parte del museo, y luego está el equipo de cuidadores de los lobos, el equipo de manejo, que lo llamamos así, y estos cuidadores, que actualmente son 5, yo no tengo ahora mismo la enorme suerte de estar diariamente en contacto con los lobos por el otro centro del que luego vamos a hablar, pero ¿cómo se interactúa con los lobos? Casi me parece lo más fundamental si tú lo que quieres es tener animales salvajes en semilibertad. Bien, en este centro, y creo que deberían de hacerlo en todos, los 365 días del año, estos cuidadores, claro, obviamente se turnan, que a veces nos dicen siempre, no, no está Carlos, ya no está con vosotros. No, hombre, está librando el fin de semana, pobrecito mío, tiene que librar. Pero estos compañeros todos los días entran con los lobos. Es decir, no se da la comida en otros centros, y obviamente no voy a mencionarlos, pero claro, cuando yo me dedico en mis vacaciones mucho a visitar otros parques zoológicos para aprender de ellos, corregir cosas que a lo mejor nosotros pues estamos haciendo mal y a ver cosas que digo, wow, esto no, nosotros les damos mil vueltas, lo siento por decirlo así, pero con los animales salvajes, si tú quieres que ellos estén socializados, que es la palabra que debemos utilizar, también les decimos esto, no se puede utilizar, mira, los lobos del centro del lobo están domesticados, esa palabra está mal dicha, porque se necesitan muchísimos años, no lo vamos a vivir nosotros eso ya. Entonces, los lobos del centro del lobo o de cualquier parque zoológico se puede decir 3 palabras: socializado, improntado o troquelado. Eso depende del nivel que el lobo deje que tú te acerques a él. Tenemos lobos como Dakota y Yagu, por decir 2 de nuestros lobos, que tú les puedes tocar, les puedes hasta casi besar, les das la comida en la mano, y hay otros como Tera, Sanabria, Mancha, que no te tienen miedo, pero que dicen, no, mira, tío, no me andes sobando, ¿vale? No quiero que me andes tocando tanto. Tú los has educado igual, lo has hecho igual. Pero yo no soy madre, pero esto es como una madre cuando tiene unos hijos. Yo tengo un hermano que no se parece en nada a mí y tenemos los mismos padres. Ellos ya genéticamente también tienen, ya son alfas o sumisos, ¿vale? Ya les tienen más o menos carácter. Entonces, todos los días, desde que estos animales nacen en estos centros, tienes que estar en contacto directo con ellos si no quieres que vivan con esas estereotipias. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no somos malos tampoco. Cuando ese momento, ese parto se produce en el centro, hacemos lo que la loba haría en estado natural. Una loba, cuando sabe que está a punto de tener a sus pequeños, ella se aparta de la manada y busca un refugio, una lobera, una madriguera. Nosotros lo hacemos igual así. Tenemos un espacio que llamamos zona de cuarentena, que lo que más nos mola es que sea para estos momentos y no para otros momentos. Pues cuando un lobo enferma, cuando un lobo se pelean 2 lobos por jerarquía suele ser y se hacen pupitas, heridas, y en un centro así se separa el lobo y el veterinario lo trata y lo más importante es su salud, su bienestar animal, como digo, y ya cuando esté bien, ya lo vuelve a ver el público si puede. Y esa loba, pues, hacemos igual. Se está en esa zona que llamamos lobera y dejemos que esa loba esté con sus pequeños y diréis, ¿y el lobo? ¿Dónde está el lobo macho? El macho, en el estado libre, y pasa igual
durante el primer mes de vida de sus pequeños, de sus lobeznos, el macho no entra a la lobera. Entonces, por lo tanto, nosotros tampoco dejamos que el lobo macho, el padre, esté con ellos. En estado libre, lo que hace el macho es estar las 24 horas controlando, vigilando que ningún depredador se acerque a su manada. Y lo que hace la madre solo sale en busca de ese agua o comida. Entonces, siempre esa lobera va a estar en una zona cercana a agua, en estado libre. Nosotros también le dejamos, por supuestísimo, agua, comida, de eso no le va a faltar, pero para que no tengan miedo, no viva en semilibertad, con miedo al ser humano, que es como nace un lobo ibérico salvaje y viviendo en el centro del lobo, o sea, sigue siendo genéticamente un animal salvaje, eso lo que está en semilibertad, esa es la diferencia, ¿vale? Pero no es que no es que es un lobo con un perro, no, es un animal salvaje, pero está en estado de semilibertad. Lo que hacemos es que está socializado. Le quitamos el miedo al ser humano. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos que esté con la mamá loba, pero 3 horitas al día, todos los días, le quitamos a sus cachorros y pasa tiempo con todo el equipo humano. Y todo el equipo humano, cuidadores, monitores, mantenimiento, jefes, pasan tiempo con ellos y les damos el biberón, les abrazamos, les besamos, eso ya sí que todos, para que estas voces y estos olores que todos desprendemos, aunque no llevemos desodorante o colonia, el lobo, uno de los sentidos que más desarrollados tiene, es como el perro, es el olfato, ya desde que su cerebro es muy pequeñito, ya lo asocie con un estímulo positivo y que no con algo que tengan que temer para toda su vida. Es algo súper bonito, que he tenido la suerte de estar ahí, trabajando en ello, pero no es que sea porque soy muy friki y me gusta darle el biberón al lobo, no. Se hace eso porque ese lobo ya sí que, una pregunta muy habitual que nos hacen es, ¿vais a liberar a los lobos que tenéis? No, no se puede. Aunque están sanos, son irrecuperables para el medio ambiente. Aunque su instinto lo tienen, y si entra, que nos ha pasado, que entre un topillo, que entre una lagartija, y ellos lo cazan y van a luchar por ese alimento, aunque no tanto porque no pasan hambre, no tienen hambre como sí los del medio ambiente, o sea, no lo hacen por sobrevivir. Lo fundamental es que no vivan con miedo al ser humano. Imaginarte aquí, claro, pasan por este centro a lo mejor al día en diferentes turnos 120, 150 personas en diferentes turnos. Pero claro, el humano está en observatorios, por cierto, no se interactúa con los lobos, nos lo preguntan. Hay en centros que sí dejan que ese visitante interactúe con los lobos. Yo personalmente, aunque sé que es una pasada, sí, claro que sí, es una pasada estar con el lobo y tener a un lobo de cerca, pero yo por el objetivo que luchamos, que es por educación ambiental y que el visitante entienda por qué es tan fundamental el lobo en nuestros ecosistemas, no considero adecuado y oportuno que estén 120 personas toqueteando a un lobo. No, porque entonces es cuando, hablando, y viene bien con lo tuyo, Anika, entonces ahí es cuando estamos confundiendo al humano, o sea, al visitante. No, señores, un perro es un animal doméstico, esto es un animal salvaje, aunque esté en semi-libertad. No tiene miedo a ser cuidador, pero a lo mejor si tú entras, dice, ¿y tú quién eres? No me estás gustando. De hecho, creo que es muy importante aquí lo que ponemos mucho hincapié en nuestro podcast y en nuestro contenido, porque la comunicación es básica. Es decir, un lobo, si no comprende la comunicación que se tiene con él, ya estamos cambiando su conducta. Una cosa, porque la Totalmente. gente pensará ahora, ya bueno, pero vosotros interactuáis con él y le dais besitos. Sí, pero aquí hay que entender la diferencia entre que el objetivo de la socialización del lobo con vosotros, con el equipo, es lo justo para que no genere estrés y, por lo tanto, una estereotipia a futuro cuando vosotros estéis presentes para labores obligatorias como limpiar, darle de comer o curarle las O heridas, ¿no? curarles, tú sabes curarles, todos los años pasan por, o sea, nuestros lobos viven muchos más años que los que viven en estado libre. En estado libre un lobo te vive
desgraciadamente solo 7, 8 o 9 años como mucho, y los que viven en semilibertad en este tipo de centros, bien cuidados, pueden llegar a vivir 15, 16 años. ¡Buah! Pero qué locura es esa. ¿Qué estás diciendo, Laura? Tenemos lobos de ¿El doble? 13 y 14 años, tenemos lobos, y tocando madera, pero la clave está en su bienestar, tanto de vacunas, por supuesto, o sea, esos están vacunados y desparasitados como un perro y tienen su chip, eso legalmente tiene que ser así. Pero también porque, como tú bien decías, al entrar todos los días esos cuidadores con ellos, no es lo mismo ver la herida de un lobo, pues ves, de alimentar a un lobo, venga, le echo la carne por encima de la verja, que lo he visto y no me gusta eso, a tú entrar con ese lobo y si tú lo tienes aquí decir, uy, estoy viendo que Tera creo que tiene inflamado un poquito la pata derecha, porque la tienes Claro, aquí a la sí, loba. Y es que sí. algunos hasta lo puedes tocar y decir, uy, que Atila, estoy viendo aquí un bulto, estoy notando un bulto que no me está gustando. Entonces, te activas, o sea, ya. Eso para mí es la clave, la clave. Y luego, pues, el intentar transmitir a los visitantes el respeto por este animal. No, a mí me han llamado al teléfono del centro del lobo diciendo un señor, hola, mira, es que soy de la época de Félix Rodríguez de la Fuente, adoro al lobo. Y ¿vendéis lobos ahí? ¿Os regaláis? Uh, Y yo, no me esperaba esto, tú, espérate. y yo, aquí es cuando hay un problema que no está llegando al ciudadano y le digo, pero vamos a ver, si tú de verdad quieres a este animal, ¿por qué lo quieres encerrar? Porque si nosotros los tenemos encerrados, yo solo creo en esto, como os comentaba, por fines de educación ambiental, de investigación o de formación, o incluso imagínate, Anika, que este animal, esta especie va a peor y de repente, pues sí que volvemos a la época de Félix y este animal está en peligro de extinción, ¿vale? Pues para tú criar lobos y con el objetivo de liberarlos, ¿vale? ¿No? Para fomentar el que las poblaciones suban y por lo tanto eso es conservación. Pero si no es por ninguno de esos, Dios mío, todos los animales salvajes el egoísmo humano lo debemos aparcar, ¿vale? No, Sí. a mí me encantan las lechuzas y por eso no cojo y digo, venga, pues voy a tener una en mi habitación de invitados para yo tocarla todas las noches. No, no, Pues aparte que hablando es de... ilegal. Pues menos mal. Es que se lo dije al señor, le digo, mira, para eso tendrías que cumplir con una normativa, tienes que darte de alta como núcleo zoológico, tú ir a tu administración pública, que creo que estaba en Madrid, este señor, es que tengo una finca de 1 hectárea. Digo, pues me parece muy bien, disfruta de ella, pero ¿para qué? O sea, que Félix Rodríguez de la Fuente sí tuvo lobos, ¿vale? Estamos hablando de otra época distinta. Es otra época. Y Sí. y Félix consiguió de verdad que respetáramos la naturaleza y lo hizo con fines de salvar a esa especie. Pero no tiene nada que ver, o sea, no. Hablando porque este tema es muy polémico y también lo ideal sería tomar una perspectiva histórica cuando yo me acuerdo que no hace tantos años, en general en el mundo se tenía animales de otras zonas con muchísima alegría. En plan, me traigo un cocodrilo, me traigo un chimpancé, me traigo un loro de estos de colores y tal. O sea, esto era Tortugas. muy típico hasta hace muy poquito. O sea, que es que ahora mismo parece que, pero esto hace muy poco. Pero el hecho de que en Europa ya no se pueda tener este tipo de animales y traerlos también por la forma en la que se traen, que como bien decías antes en el podcast, no significa que no ocurra en otras zonas, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, cuando me he ido, por ejemplo, a Ecuador con Sara, hemos hablado, pues, en detalle sobre esto, donde a nosotros nos parece que esto ya no existe, sí existe. Se sigue cazando a animales salvajes, bonitos, exóticos, para traerlos a Europa. Lo que pasa es que en un volumen más bajo, porque antes yo me acuerdo, a Laura, cuando yo era más pequeña,
tía, videoclips de peña con tigres en sus jardines y tonterías varias, ¿no? Bueno, total, en fin, que esto, bueno, ya no ocurre. La pregunta que te quería hacer ahora, hablando sobre el tema de las lechuzas que has mencionado, tú, aparte del lobo ibérico y de trabajar con el lobo ibérico, también trabajas en otro centro que es un centro de recuperación. ¿Qué es un centro de recuperación y qué hacéis allí? En los centros de recuperación de fauna silvestre, pues yo siempre digo que son como, pues como un hospital, pero en vez de para humanos o para animales domésticos, es un hospital para fauna, exclusivamente para animales silvestres. Ahí el objetivo es todo lo contrario, digamos, a lo del centro del lobo que contaba. A este centro, estos centros que en cada comunidad autónoma en nuestro país tenemos, ahí en Madrid, que creo, Anika, ¿no? Tú estás en Madrid, ahí tenéis el CRAS, en siglas es CRAS, Centros de Recuperación de Animales Silvestres, ahí lo tenéis en Tres Cantos, pero también podéis contar con Grefa, con Brinzal, digo, ahí en Madrid, pero a Sí. nivel de España, pues hay en diferentes provincias y comunidades autónomas, y el objetivo es la conservación de especies protegidas, que es ahora actualmente en lo que yo más trabajo y en lo que más me siento involucrada o es mi mayor responsabilidad. Aunque en estos centros es cierto que no es una pregunta muy habitual. ¿Estáis abiertos al público? No. Legalmente, o sea, bueno, por ejemplo, allá en Grefa sí que tienen un apartado para visitas guiadas, pero bueno, ahí en Madrid es que tenéis unos niveles diferentes a los de Zamora, pero bueno, nuestro centro no está, normalmente como los hospitales pues no están abiertos al público. Daros cuenta que estos animales llegan a estos centros porque tienen una lesión. ¿Por qué causas? Desgraciadamente, que hablábamos hace unos minutos, el veneno la gente lo sigue echando en nuestros campos, aunque es algo ilegal, sigue siendo una de las causas que nos encontramos en los centros de recuperación de fauna. Por electrocución muere mucha fauna. España, a nivel de Europa, es uno de los países que más multas está recibiendo porque los tendidos eléctricos ya tendrían que estar adaptados para que esa rapaz que se apoya en ese tendido nos apoye y quede electrocutada. ¿Vale? Cada vez que nos llega una rapaz en esas condiciones, es oficialmente ese primer tendido que tienen que cambiar. Pero es que para eso muere un animal, otro animal, otro animal. Y Además, es que hablas de esto y pienso, vale, ok, y esto exige un cambio de infraestructura que se debería haber hecho hace muchos años, vale. Pero es correcto. que, Laura, yo hablo con personas de mi entorno, con personas con las que yo me cruzo, que no necesariamente sean amigos ni conocidos, personas con las que hablamos. No, es que tengo una plaga de ratones en el garaje y nada, tengo que ponerme ya para matarlos. Yo pregunto. Yo me la huelo y yo digo, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo? Nah, compro veneno allí en la ferretería. Claro. Y estos comentarios no te estoy diciendo de hace 15, 20 años, te estoy hablando de hace unas semanas. Entonces, claro, yo intento explicarle a esa persona, digo, vale, por favor, oye, o sea, hay otros métodos que, bueno, que son a lo mejor, pues te eliminan la plaga igual, pero que yo solo quiero que tú sepas que si tú le envenenas a ese ratoncito y ese ratoncito no va a morir en el momento porque va a seguir viviendo durante varios días y va a morir probablemente en otra zona. Y si es en medio de un campo y se muere, se lo va a comer un pájaro carroñero que se va a envenenar también, que se va a morir, se lo va a comer otro animal que también va a envenenar y se va a morir. O sea, es una cadena de un desastre absoluto completamente innecesario, por cierto. ¿Vale? Entonces, Totalmente. claro. Entonces, Siempre digo que es mucho peor el veneno que un disparo. Porque un disparo mata a ese ciervo, a esa lechuza, que es una especie protegida de manera ilegal, y ya. Pero es que ese veneno que acabas de decir pues, que se sigue usando en nuestros campos, sí, ese ratón, ese topillo muere. Normalmente sí mueren, Anika, porque son pequeñitos, entonces sí, muere. Pero luego va esa lechuza se lo come y muere. O nos llega a los centros y ya a veces muy poco puedes hacer por ellos más que ver cómo agoniza, ¿vale? Y eso es algo muy duro. De las peores muertes es por veneno.
Soy auxiliar veterinaria, no soy veterinaria, pero llevo 8 años metida en esto y me lo han dicho los veterinarios con todos los que he trabajado, de las peores heridas no es una fractura de ala abierta, es por veneno, porque sientes cómo te ahogas, ¿vale? Entonces, esa lechuza se come ese ratón, pero es que luego va el depredador de esa lechuza, que puede ser un zorro, va ese zorro, se lo come, también muere. Y luego, si volvemos al lobo, también lo digo, es que a veces el lobo, ¿por qué ha muerto ese lobo? Por veneno. Y es una cadena. Ya. Por supuesto, hay multas muy altas, cifras muy altas de dinero si se sabe quién es la persona que ha cometido ese delito medioambiental, pero muchas veces es muy difícil llegar a eso. ¿Cómo? Me ha encantado lo que has dicho de los ratones, ese caso que tú escuchaste. Por favor, pues que cada vez que haya esas situaciones, y ya os digo que yo, o sea, empatizo mucho con ese agricultor que sufre, porque es verdad que es una putada, hablando mal, cuando hay una plaga de topillos, de ratones, y ese agricultor que está todo el día trabajando, Sí. se le va su producción, que es su sustento económico, es que se le va. Entonces, en ese momento hay que acudir a las administraciones, en este caso a Medio Ambiente, y contarles la situación. Mira, soy este agricultor o estoy sufriendo esto de los ratones, pero no coger y veneno. Los mejores controladores biológicos, y relacionado con mi centro, por eso hay que recuperar y conservar, son las lechuzas comunes, los mochuelos, los autillos, los búhos reales, o sea, todas esas aves nocturnas, no, y diurnas, que un milano real, todos esos animales, su sustento económico son esos ratoncillos, esos topillos. ¿Qué debemos hacer? Tal vez las cajas nidos. Cada vez las cajas nido, son cajas nido de madera, que se ponen en los postes y que ahí anidan, hay que intentar que aniden lechuzas, cernícalos, perdón, que se me olvidaba de cernícalo, una especie de una súper bonita, muy pequeñita, solo pesa unos 200 gramos, es una pasada. Bueno, es que soy muy friki, lo sé, pero gracias a esos animales, ellos son los que comen todos esos roedores y no, y es que ya por no hablar de luego lo que nosotros nos comemos, que esos productos que a veces los agricultores echan no llega a ser veneno, pero Pero hay sí, que plantearse por qué perjudica. ahora hay tanto cáncer, Mm. porque el tomate no sabe del supermercado y antes el del huerto de nuestros abuelos sí sabe a gloria. Sí. Lo ecológico no tiene nada que ver con otras cosas, nada. Tengo muchas preguntas que hacerte, así que voy a hacerte pilas de preguntas, ¿vale? Y Vale, contesto súper rápido. Pero es que eres tú la que incita. Si me cuentas de los Sí. roedores, ya me vienen otras cosas. Sí. Pero sí lo sé. Pero que escucha, yo te dije ayer, vente 7 horas al podcast, porque yo ya sabía que esto va a pasar. Entonces, respecto al centro de recuperación, y aquí tengo muchas preguntas de curiosidad que habitualmente escucho, te las voy a hacer. Bueno, una que es muy, muy, muy normal, que me gustaría que nos cuentes a la audiencia qué porcentaje de real, más o menos, de animales que llegan a los centros de recuperación se logran liberar. Vale, súper rápida. La respuesta, más o menos, porque hablo con más centros y centros muchísimo más grandes que el mío. La media es en torno al 40-50%. O sea, cuando ya llegas al 50-55%, dices, me ha ido muy guay este año. Tristemente nos llegan en unas situaciones muy fastidiadas, con traumatismos, con fracturas abiertas. Daros cuenta, como os explico, y es muy importante que entienda la gente, sobre todo cuando nos los traen ellos, que esos animales sufren mucho estrés al verse entre cuatro paredes. O sea, además de que tienen dolor, de que no están con el resto de su familia, ¿no? Esa lechuza, como decía, tiene una lesión de ala, pero es que estaba con su macho y tenía sus 3 crías y de repente ya está sola, metida en un transportín, en una UCI, y tú le tienes que pinchar, le tienes que manejar, todo eso le crea mucha tensión. Hay animales que les cuesta mucho arrancar a comer y decir, venga, salgo. Por supervivencia lo suelen hacer, pero es muy fastidiado. A veces nos llegan, que hablamos, a veces por Sí. cautividad, dices, cautividad, ese animal está en perfecto estado, no tiene ninguna lesión, pero no sabe
que es un Milano real. Parece un perrito, le puedes tocar, lo estás condenando a ese animal. No lo puedo liberar, no lo puedo liberar, porque no va a sobrevivir, no sabe Exacto. cazar. Ahora quería preguntarte sobre más o menos el porcentaje, si es que esto se puede medir, claro, de esos animales liberados, de ese 50% de media de animales liberados, ¿cuántos de ellos sobreviven más de un año en la naturaleza? No, esa pregunta sí que no me puedo mojar, igual que con la otra me puedo mojar, 40-50%. Creo que aún queda mucho por estudiar y por averiguar Mm. y por invertir un dinero. Eso también es dinero, Anica. Sí, Claro, sí, sin duda, todo, tú todo. liberas, cada vez más se está invirtiendo, cada vez más que liberamos, se anillan los animales. Mm. A no todos, no. Se le suele poner a las especies pues, más emblemáticas. Emblemáticas, ¿qué significa? Especies que están en peligro de extinción, que están en estado de crítico o de vulnerabilidad, es decir, que tenemos menos de esa especie. Entonces, cuando liberas a un águila imperial, a una cigüeña negra, a una limoche, que son especies, como os digo, que desgraciadamente están en esa situación no buena, si se les coloca un GPS en su espalda, y con ese GPS pueden averiguar la administración dónde se sitúa ese Milano real. Oye, pues se ha parado. Mala señal. Cuando se paran, hombre, si se te para, sí, una noche en un árbol, está dormido, vale. Pero cuando ya un día entero, una rapaz, hablando de qué es lo que más nos llega, por cierto, a estos centros de recuperación, me estoy centrando mucho en aves, perdón, y no quiero que esto lo parezca, es la pregunta del año que nos hacen. Centro de recuperación de aves. No, no, esa A es el error que más se comete, es normal, ¿eh? Esa A no es de aves. ¿Por qué se comete ese error? Porque el 85% de los animales aproximadamente que nos llegan a todos los centros de recuperación de fauna son aves. ¿Por qué? Porque claro, las aves huyen volando. Si tienen una lesión es cuando el humano más rápido lo encontramos. El mamífero huye más fácilmente. Ese tejón, esa jineta, tiene el mismo derecho a cualquier mustélido a entrar en un centro de recuperación de fauna, es el lobo, que una lechuza, que un milano. Pero es cierto que nos llegan muchos más. Pero no, Anika, la respuesta es no te puedo dar datos exactos de la cifra de el momento, yo mañana voy a liberar, espero bien, un halcón peregrino, va anillado, la cifra de, no sé, o sea, claro, y si en ese Creo que momento sufre un atropello o mm, un disparo de manera ilegal, que también nos pasa. de Sí, todas perdón, sí. formas, creo que nos has contestado perfectamente a la pregunta y la respuesta nos queda muy clara. No, es que no me puedo mojar y yo no voy a Mejor. engañar. No, no, no lo sé. Tengo la siguiente pregunta que es algo más polémica. Uf, qué bien. Entramos. Sí, sí, ¿Es a ético, saco. es ético intervenir en accidentes naturales? Por ejemplo, animales enfermos por causas naturales. ¿Dónde trazas la línea entre lo que es un rescate y dejar que la naturaleza actúe? Wow. Esa pregunta es súper buena y me encanta que me la hagas. Yo soy la persona que actualmente tengo a mi vera, lo tengo en silencio ahora, tengo las 24 horas conmigo el teléfono de este centro de recuperación de fauna, soy incapaz de dejarlo ahí, porque gracias a que me lo llevo se salvan vidas, porque al ciudadano todavía, y es normal, le falta mucho como acabas de decir, me encuentro a un animal herido, ¿qué hago? ¿No? Ese momento en el que es que depende de la especie, depende de lo que te cuenta ese ciudadano, nos toca decirle, déjalo o tráelo. Dos ejemplos rápidos. Un ciervo que pesa 120 kilos con una cornamenta enorme que me dicen, esto me pasa cada año, y me dicen que no se levanta, que no se puede levantar. Este animal es una especie cinegética, como hablábamos antes. Cinegética significa que un cazador puede abatir a ese ciervo y es más, que ese cazador pone un dinero. Yo, desde mi puesto,
o sea, tengo como el bien y el mal. Como auxiliar veterinaria solo pienso en quitarle ese sufrimiento y en intentar salvarle, Sí. pero también tienes que pensar en dónde está metido ese ciervo. ¿Está metido en un coto de caza que pertenece a ese coto de caza? ¿Yo puedo ayudarle? Yo en Zamora no puedo. ¿Por qué? Porque tenemos unos medios reducidos y si ese animal me tiene miedo, no, lo siguiente. Pesa 120 kilos y yo en ese momento no tengo al veterinario. ¿Yo cómo ayudo a ese animal? Ese animal, cuando ya está en esa situación y si es una especie cinegética, por supuesto, tenemos que ver que no esté en plena. Si está en la carretera, esa es otra cosa. Hay que llamar a tráfico y tráfico lo tiene que retirar. Sé que parece muy egoísta pensar en el humano, pero ese animal no tiene que crear un accidente. Que de repente un camión se lo encuentre, ese camión frene, otro coche y puede haber muertes ahí por ese freno. Entonces, lo primero, que no esté en la vía pública y si no podemos intentar salvarle la vida en los centros de recuperación de fauna, pues selección natural. Pero ahí está lo de qué catalogación tiene ese animal. Si es una especie que está en estado de vulnerabilidad crítica, de amenaza, debe de ir a los centros de recuperación de fauna, porque hay que luchar por esa conservación de esa especie. Si no lo puedo liberar porque tiene una fractura muy fea, pero a lo mejor ese animal vale para educación ambiental y que la gente entienda por qué no nos podemos quedar sin el alimoche. O junto dos alimoches que son irrecuperables, macho y hembra, por una patita que tiene mal, por un ala que tiene mal, pero los dos tú los juntas y tienen crías en perfecto estado que luego tú puedes reintroducir al medio ambiente. Wow. Entonces, es que son tantísimas cosas para valorar. Siempre, primer consejo, antes de tocar a ese animal, llamar al 112 a urgencias. Y urgencias te desplaza al número que debes con los que debes de hablar. Medio ambiente, sanidad, educación, pero es al 112. Y luego depende de cada comunidad autónoma un teléfono u otro. Tengo otra pregunta un poco relacionada con esto, aunque no del todo, pero se me viene a la cabeza. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre esto? Te voy A ver, a ver. Es que sí, se me ocurren preguntas duras, bien, Sí, sí. difíciles. Me pongo. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre liberar a un animal o dormirlo, sabiendo que liberarlo podría ser, bueno, pues condenarlo de alguna forma? No, 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 no. O sea, nunca liberas a un animal pensando que lo vas a condenar. Nunca, Nunca. nunca. O sea, vale, perfecto. Solo liberamos a los que sabemos que están sanos y que pueden, y que luego, por supuesto, como siempre decimos, la naturaleza ya decide de qué va a pasar con él. Pero no, si tenemos la más mínima sospecha de que tanto por estado físico o por mental no va a poder sobrevivir, no, no se libera. Y se queda con vosotros. No, tampoco. No se deben de quedar en los centros de recuperación de fauna porque tú date cuenta, pensando en un hospital de humanos, pues igual con animales, hay un espacio, hay un dinero, hay unas personas humanas. Si eso se llenara de irrecuperables, que es la palabra que utilizamos en estos Sí. centros, de no los puedes reintroducir a la naturaleza, son irrecuperables, no sería viable porque no tendríamos espacio. ¿A dónde Entonces, van esos animales? ¿a dónde van esos animales? Eh, Esto depende, pues, hay gente que no cree en los animales irrecuperables, que Oh, son... No, yo personalmente sí, y mucho. Aquí vuelve lo del tema del bienestar animal. También depende de la especie, tienes que... Uf, son decisiones complicadas, pero ahora mismo, en breve, yo llamaré a un parque zoológico. Por supuesto, los permisos los da Medio Ambiente, los da la Administración Pública, no Laura Llanes. No, 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 por Dios, que esto quede claro. Esto es sí. todo con papeles, con unos... la Administración mira si ese parque zoológico, por ejemplo, cumple los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora mismo, imagínate, tengo 2 milanos negros que no puedo liberar.
no pueden volar, pero es que no tienen dolor, no sufren. Y yo veo cómo comen bien, cómo no, a mí no me, o sea, están bien de salud, solo que a lo mejor tienen una luxación de húmero que les ha impedido volar bien. Entonces yo no voy a liberar a ese milano negro para que se lo coman a los 5 minutos. No, no lo voy a hacer. O sea, sí que, no. Antes yo no puedo hacerlo porque solo lo pueden hacer los veterinarios. Antes se practicaría la eutanasia, dormirlo. Pero yo personalmente pienso que si ese animal no tiene dolor, estamos hablando de especies protegidas. Yo estoy a favor de que ese animal se ceda solo y exclusivamente con fines de educación ambiental o de cría, con especies Claro. protegidas. Es que me parece una barbaridad, lo siento por decirlo así. El, a ver, Anika, yo tendría menos trabajo y ahora Ya. mismo, pues Sí. tendría menos trabajo. Porque es verdad que ese animal le doy de comer todos los días, le cambio el bebedero, controlo que no les pase nada, hasta que por fin todo el tema papeleo y pues estos trámites llevan un tiempo y yo dentro de poco avisaré a un parque zoológico de Madrid y que yo siempre en mis ratos libres voy a ver, pero porque me gusta, nunca doy a parques que no sé cómo son, pero esto Sí. ya es paranoia mía. Aunque bueno, por supuesto que si la administración decide, oye, que le das esta tortuga a este centro, pues por supuesto. Sí, al final, a nivel particular, siempre tenemos las decisiones limitadas cuando hay una administración por encima y eso es como muchas veces el error en los protocolos o en los procesos, ¿no?, de actuación, pero lo importante es que haya personas como tú que siempre intentan mejorar eso. Quería hacerte una pregunta más personal, más respecto a ti misma. ¿Te has enamorado alguna vez de algún animal salvaje? Pero no en plan Disney, ¿no? Sino más bien me No, refiero sí, la a un palabra Disney la vínculo. menciono mucho yo también. Sino Eh, que, sabes, que hayas generado con alguno de estos sí, animales salvajes un sí, vínculo tan fuerte que te haya sí, dolido sí. liberarlo. No, no, liberarlo, si lo preguntáis mucho, sí, cuando van a veces los medios de comunicación para hacer algún reportaje, que eso sí, y lo agradecemos porque cuanta más gente sepa que existimos, pues más animales llegarán al centro y mayor probabilidad de salvar más a especies protegidas. Pero no, en el momento que liberas, no sientes pena, sientes como, wow, lo hemos conseguido. O sea, Mm. después de tantas curas, de tanta constancia, de tanta preocupación como la madre con su hijo. Dices, Dios, ya dejas que no, que el polluelo se va del nido. No, cuando liberas, la respuesta es no, no. A lo mejor una lagrimita de emoción, sí. Pero sí he tenido ese vínculo cuando yo empecé hace 8 años en este centro, había menos horas de trabajo y algunas personas nos llevábamos animales a nuestra casa, pero simplemente, ¿vale? Y esto no quiero que la gente lo haga, no me tengo que llevar una especie protegida a mi casa, no, hay que llamar a la gente que sabe, ¿vale? Entonces yo estaba con gente que sabía, por eso yo me llevaba vencejos, sí, a mi domicilio particular. Vencejo es un pajarito muy pequeño que es parecido a la golondrina, ¿vale? Se parece mucho a la golondrina porque esos son animales que no saben comer solos y que necesitan tomas cada 3 o 4 horas. Entonces, si yo me iba al mediodía Claro. a mi casa y a comer y por la mañana llegaba al centro, yo era incapaz de... No. Entonces, me lo llevaba con esos fines. Y sí, por ejemplo, esto sí que es momento Disney, momento Bambi total, lo pasé muy mal, tuve una experiencia de casi también cuando empecé, me llevé a mi casa 2 bebés corzos. El corzo es como un ciervo, o sea, un bambí, es igual que un bambí. Me llevé al macho y a la hembra que pesaban 1,5 kilos. Ahí el error está también, falta mucha educación ambiental, de que por eso de verdad insisto, cuando veamos a un animal que pensamos que necesita nuestra ayuda, llamar antes de coger a ese animal. Porque en el caso de los corzos y los ciervos, esa madre siempre deja a su cría, lo refugia, lo esconde en la vegetación y ella va en busca de comida y vuelve. Y el humano llega, se piensa que está abandonado y sin preguntar lo coge y nos los lleva a los centros de recuperación de fauna. En el caso de esta especie, puedo deciros que el 80 o 90% no conseguimos que salgan adelante.
porque tienen un estómago súper, súper delicado. Y es lo típico que o te quedas muy corta y acaban adelgazando o te pasas y empiezan con diarreas. Bueno, yo me volví loca buscando cuál era la mejor leche. Por cierto, la mejor leche para estos animales es la de cabra, la que más se asemeja a la de su madre, pero igualmente siempre decimos que la mejor veterinaria es su madre. Entonces, por favor, siempre, siempre llamar antes de intentar. Sé que todo el mundo tiene, ¿no? La mejor, ay, no, yo lo hice porque Intención. pensaba que era lo mejor. Ya, Ya. pues es que ese pajarito solo come insectos y tú le has dado piensito de gato. Entonces su aparato digestivo no. Es curioso porque cuando salgo a montar en bici, yo monto mucho en bici por la montaña, hace 1 año y medio empezó nuestro ayuntamiento, puso carteles por todas las típicas pasos canadienses para que las vacas no crucen a la carretera, pues empezaron a poner por todas esas vallas, digamos, de acceso a los bosques. Empezaron a poner carteles por todas partes con una foto del típico Bambi, como bien comentas, y ponían, por favor, no te lo lleves a casa si lo ves solo. Hay Y yo decía, campañas, hay y claro, yo campañas. le miraba a Pablo y yo decía, pero la gente, o sea, la gente se lleva a los. Pero claro, ahora, según lo que me comentas, tiene más sentido. Claro, no es que la Ellos gente piensan que es un bebé piensan que es, abandonado por su claro, mamá, entonces, y es eso. Yo tuve 10 días en mi piso en el que estoy a esos dos Bambis, dándoles el biberón cada 3 y 4 horas, y el final fue lo más duro que pude. Pues el final fue que los dos fallecieron. Primero el ya. macho, y luego yo psicológicamente ya no podía más, y la hembra se la quedó la veterinaria, y a los 2 días los mismos síntomas y la misma. Yo seguía el protocolo que me había dicho ella. Obviamente, Lo claro. pasé muy, muy mal. Era cuando estaba empezando en el mundo de la fauna. Y es más, le dije a mi jefe, la semana que viene no estoy psicológicamente para. O sea, me planteé hasta si yo valía. Sí, sí, ahí me pegó un choque psicológico si yo valía para intentar salvar vidas porque lo pasé muy mal. Y sí, entré en ese vínculo que tú me preguntabas de, ¿has sentido alguna vez vínculo pues el caso ese de los corzos, por eso cada vez que me llaman con un corzo, un ciervo, digo, uff, venga, Laura, Mm, cuenta hasta 10, hasta 1000. Pero bueno, el ciudadano no es el culpable. Los culpables somos tanto empresas privadas como públicas que no acaba de llegar sí, el esa mensaje. educación ambiental que ya Sí. tendríamos que tener. Cada vez vivimos más en las grandes ciudades. Yo también he vivido en Madrid, he vivido en un Manchester y claro, y luego, y sí, no, yo lo hacía por el bien del animalico, ya, pues es que te lo has cargado. Sí. Y también tenemos que tener mucho cuidado en cómo le transmitimos eso de, pues es que lo has cagado, por cómo se lo Bueno, pueden desde tomar, luego. ¿sabes? Hombre, por supuesto, porque tú lo haces con toda tu buena intención, piensas que le has salvado la vida porque estaba abandonado en el bosque y resulta que le has matado, ¿no? Entonces, es duro también recibirlo por una persona emocionalmente sensible. Quería preguntarte si en estos últimos años, que tú ya llevas muchos años dedicándote a esto, si has notado alguna diferencia, porque tú llevas casi 10 años dedicándote a esto. ¿Ha habido una diferencia en el volumen de los animales que os llegan heridos hace cuando tú empezaste a hoy? Exagerado. O sea, la respuesta es sí. O sea, sí, pero claro, estamos hablando aquí a lo mejor a nivel, no sé si estamos hablando a nivel nacional, te diría que creo que cada vez la gente se está concienciando más, ya no solo se preocupa por ese perrito y ese gatito, me refiero en lo doméstico, cada vez están mirando más por la fauna, por lo salvaje. Yo les digo muchas veces, si no sois tan frikis como nosotros de la fauna, egoístamente hay que serlo, porque es one health, es decir, hay una única salud. Si la fauna está enferma, nos acabará afectando a nosotros. Hay enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas, zoonosis, que ese jabalí, ese ciervo, nos puede llegar a transmitir. Entonces, pues egoístamente, aunque veamos la fauna, para los que no se dedican a eso, ¿vale? Que yo lo entiendo. No, pues yo teletrabajo y a mí qué me importa esa fauna. Ya, pues a lo mejor es que esa carne que te estás comiendo no está del todo sana porque no la estamos cuidando. Entonces, todo es un círculo, todo nos afecta, todo está cada vez más globalizado. Pero sí, yo desde casi 10 años que llevo en este centro, las cifras
O sea, son increíbles. También, personalmente, lo siento, pero los que estamos aquí en Zamora nos involucramos muchísimo. Creemos, yo, el equipo que tengo, que bueno, ahora la responsable de escoger ese equipo ahora mismo, a lo mejor dentro de 2 años no soy yo, pero ahora mismo soy yo. Yo prefiero una persona que se equivoque, que no sea un 10, no haya sacado matrículas de honor en su carrera, pero que le flipe lo que haga, que sea responsable, que crea en ello. Yo no quiero a alguien que venga para, sinceramente, para pagar sus facturas, que todos tenemos que pagar nuestras facturas. Obviamente esto no es una ONG, yo claro que trabajo de ello, pero hago muchísimas más cosas de lo que me corresponden porque te involucras tanto y crees tanto en ello que dices, wow, pero es que si no cojo este teléfono ahora, es que esta lechuza, es que me ha pasado ayer, esa lechuza, es que el ciudadano se cree que tal. Entonces, sí, o sea, nosotros hemos triplicado en 8 años que yo estoy, triplicado los ingresos. En un Zamora, que es una provincia pequeñita. Sí, pues es curioso cómo me emociona escucharte porque efectivamente siempre decimos dentro de nuestro podcast que hay trabajos que se pueden hacer de forma mecánica, no necesitan ninguna vocación, está bien, una línea de producción, cualquier trabajo que no implique vocación, pero hay trabajos que si no hay vocación el trabajo no sale adelante. Entonces No. también es aliviante para mí saber que existen personas como tú que encima escogen a personas como tú para trabajar en Sí, solo porque están naturaleza. piradas, sí, es que como nos cogiera a frikis como yo, pues no, el nivel, entraríamos en un conflicto. Pero Sí. escojo personas también que cada día me enseñan y que la verdad que también el tú estar en un equipo a gusto y Mm. pasártelo bien y cada vez que nos hablamos de hola, hola, buenas tardes, corazones de otoño, y empezamos así nuestros podcasts matutinos contando cada caso clínico de cada animal, es porque nos va el rollo también y porque es Sí. que sí, creemos en ello. Y ahora quería preguntarte si todo el mundo escuchara ahora este podcast y tú pudieras dar un solo mensaje tuyo sobre la conservación, sobre la naturaleza, ¿qué mensaje sería ese? ¿Qué mensaje? Para algo que podamos hacer nosotros para aportar de alguna forma dentro de las rutinas cotidianas, algo que a lo mejor veas que se comete un error día tras día, que es una chorrada. ¿De qué Uf, forma una persona que vive en casa, en un núcleo urbano que no tiene capacidad de hacer nada, cómo puede aportar a la ¿cómo puede conservación? aportar? Mira, aquí me vuelvo a acordar del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Él decía, más o menos, no me la sé la frase literal o perfecta, pero él decía que no se puede respetar algo, que es lo que hay que hacer con la fauna y para conservar la fauna, si no lo conoces. Si tú no lo conoces, cuesta mucho más el respeto. Yo con mis años estoy llegando a esa conclusión. Cuando yo le cuento a esa persona el error que ha cometido sin querer y le cuento el trabajo que hacemos, ya es que, o sea, el feedback, aunque ese animal que ha traído él fallezca, solo son palabras de agradecimiento. Gracias por haberme explicado esto, gracias por haberme abierto los ojos. Entonces, es que son tantas cosas, Anika, en el día a día. En el día a día es que todo está globalizado, todo está simplemente el respetar y que yo a veces veo mucha diferencia, yo le digo a la persona que me trae el animal, ¿por qué si vemos un humano, una persona, no? Yo si veo una persona que está tirada en el suelo, yo no soy sanitaria de humanos, entonces yo no sé cómo yo estaría con esa persona a su lado, llamaría al 112, pero yo no andaría haciendo pruebas. Venga, va, pues le hago esto y le hago otro. Con los animales sí Sí. que pedimos desde aquí que no se pruebe de todo. Y por favor, que muchos llegan diciendo, es que lo leí en internet. Es que en internet pone que sí que puedo darle de comer comida de gato, sí puedo darle miguitas de pan. Las miguitas de pan con los pájaros es algo que está súper relacionado. No vas a matar a ese animal, pero es como si a un niño todos los días le dieras gominolas. No le estás Claro. nutriendo y va a ser un animal enfermo. Pues no, por favor, si no sabemos, que no somos culpables de no saber, yo no tengo ni idea de mogollón de cosas. O sea, yo soy la primera, pero yo cuando no sé algo, preguntar.
a la gente que sabe. Desde aquí lo pedimos, preguntar a medio ambiente, llamar al 112 y ya les informamos y les atendemos lo mejor posible. Pero no investigar y probar con los animales porque no podemos sin querer hacerles mucho daño. Agradezco mucho todo lo que nos has contado hoy. Creo que ha sido un podcast muy revelador en todos sus aspectos. De verdad, Laura, se me han quedado 400 preguntas por Lo hacerte. siento, te dije que No, nos no, no, íbamos a si es que entender. no, mucho mejor porque además las cosas que nos has Lo contado siento. a mí me han enriquecido mucho y seguramente a nuestros oyentes también. Yo desde aquí pido a todos nuestros oyentes que nos hagan un comentario debajo de este podcast, que se puede, o sea, pinchando el podcast podéis hacer un comentario y nosotros los leemos todos porque sacamos feedback de ello. Este podcast o esta entrevista ha sido especialmente importante a nivel general para que sepamos convivir mejor en los sitios en los que vivimos, con las zonas naturales con las que convivimos y me gustaría saber qué opináis y qué habéis aprendido sobre este podcast y sobre todo Laura y yo llevamos casi 4 meses intentando encajar una fecha para poder hacer este podcast. Si en los comentarios me lo pedís y me lo escribís, yo puedo comprometerme a volver a machacarla otros 4 o 5 meses para encontrar una segunda fecha y Y yo seguir encantada. hablando sobre esto, más que en el siguiente podcast. Me encantaría que Laura responda a vuestras preguntas, las que hagáis en este podcast, porque las recopilaremos todas, las uniremos en un docs para poder hacérselas a Laura en la siguiente entrevista. Lo último, me puedo despedir. Lo último, por supuesto, si alguien tiene preguntas y luego, Anika, tú me envías si quieres, o que yo responda vía email o con otro podcast, yo no tengo ningún problema, de verdad. Y ya, pequeña reseña, si queréis seguir sabiendo concretamente, que lo preguntáis mucho, ¿no? Del lobo, vamos a impartir dentro de un mes aproximadamente a la tercera edición del curso de conservación y gestión del lobo ibérico. Entonces, para todos los frikis de los lobos, nos lo llevaban pidiendo mucha gente, escribiéndonos a nuestra empresa, a ILES, y se va a llevar a cabo y sobre todo nos encanta cuando vienen gente de diferentes ámbitos, porque así más debate, más diálogo, más empatía y más escucha. Y ya está. En este caso, me alegro mucho que lo hayas comentado. No lo hemos hablado antes, así que rápidamente a todos los que estéis interesados dejamos toda la información que Laura me tienes que pasar y Vale, sí. Raquel pone aquí debajo. Tenéis en la descripción entonces toda la información relacionada con esta formación que se va a impartir y así podéis rápidamente contactar, informaros y poder apuntaros. Laura, muchas gracias por todo lo que nos has contado y espero verte muy pronto. Por mi parte, es un placer que existan personas como tú, no solo por la forma en la que vosotros percibís la naturaleza y en la que vosotros le enseñáis a los humanos en el sacrificio diario que hacéis, las horas extras que le metéis a vuestro trabajo, lo que sacrificáis de vuestra propia vida, familias e interacciones vuestras por los animales, sino que también algo raro de agradecer porque nadie más que nosotros los humanos lo pensamos conscientemente, pero es el impacto que vosotros estáis teniendo en la naturaleza. Empezando por personas como Félix Rodríguez de la Fuente, que por muy polémicas que hayan sido muchas de sus acciones por personas que no han sabido comprender en realidad cómo funciona la administración y las cosas que conlleva mover algún hilo, no siempre las soluciones así con una varita, utópicas, funcionan porque es una cadena de impacto la que tiene cualquier cosa que está relacionada con cualquier cosa que hace el ser humano. Entonces, no siempre se puede agradar con las decisiones a todo el mundo, pero el impacto que ha tenido el hecho de que el lobo esté a punto de extinguirse, a que hoy directamente no sea una especie en peligro de extinción, creo que no hace falta decir más. O sea que te agradezco a ti, a él, obviamente, y a todos los que seguís vuestro día a día en Zona Salvar la Naturaleza y compaginar mejor la convivencia con los humanos. Laura, muchas gracias y esperamos verte aquí de vuelta pronto. Gracias a ti, Anika. Ojalá existiera más gente como tú. De verdad, gracias por tener este medio y y por confiar en mí, de verdad. Ay, tonta, venga, calla que yo también me emociona. Al final acabamos aquí las dos. Hay que conocerse en persona también, ¿vale?
Ah, sí, unas cañitas. Eso estaría muy bien. Que por cierto, para los oyentes, modo cotilleo y curiosidad, Laura y yo no nos hemos visto jamás. Nos conocemos a través de una amiga en común que, por cierto, es la que tenía al padre de Magneto, que es el mejor perro que todos conocéis, porque todos los que nos seguís habéis aprendido a mejorar vuestra relación con vuestros perros gracias a Magneto. Y ha sido gracias a que Paula, que es la amiga que tenemos en común, pues decidió un día decir, sí, Anika, venga, vamos a trabajar con Casper y vamos a tener una camada de esto hace Es muchos genial, años. Casper. Yo conozco a Casper, Casper, ¿eh? sí. Muchas gracias, Bueno, Laura. Un besazo muy grande. un placer. Cuidaros mucho. Gracias por todo. Ya. Absténganse mente sensible. No es astrología, no es biología, es perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Fiesta sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. Y corre al flow, casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi dirección. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey, mira.